Amén, 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 amén. Bendiciones a todos los que se vienen incorporando. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les voy a invitar a abrir la escritura en Lucas capítulo 18. Es ahí donde estamos posicionados, Lucas capítulo 18. Hoy vamos a ver del verso 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Amén. Pero antes, ¿cierto? Todo texto va en su contexto. Y como ya hemos visto, nuestro Señor Jesucristo, al final del capítulo 17 de aquí, del Evangelio de Lucas, ha venido enseñando a sus discípulos acerca de su venida, ¿ya? Y les estuvo diciendo que antes de que Él viniera, iba a haber un periodo de espera, iba a haber un periodo en el cual las cosas quizás no iban a salir como uno quisiera, sino que iba a haber mucho sufrimiento e incluso, ¿cierto?, iba a padecer injusticia. Y por causa de todas estas situaciones, podría suceder que aquellos que le pertenecen se cansaran, se desmotivaran, quisieran retroceder, ¿ya? Entonces, si bien el Señor al final de este capítulo 17 hablaba acerca de su venida y advertía acerca de lo que venía, en los primeros versículos, ¿cierto?, del capítulo 18, que es lo que estuvimos viendo el martes pasado, nos enseñaba que no teníamos que desesperarnos por causa de esas cosas que van a suceder hasta que Él vuelva. No teníamos que desesperarnos en medio de las pruebas, ni del sufrimiento, ni de la injusticia, ¿ya? No tendríamos que darnos en ninguna manera por vencidos por causa de lo anterior, ni tampoco caer en desmotivación, ni en querer retroceder, sino que nos animaba a tener los ojos puestos en Él, porque Él va a volver. Y cuando Él vuelva, va a poner cada una de las piezas en su lugar. Y nos enseñaba cómo podríamos perseverar, ¿cierto?, hasta ese día. Cómo nosotros podríamos perseverar, ¿cierto?, en pie, cómo podríamos continuar en pie en medio de todas esas cosas que podrían pasar, ¿ya?, hasta que Él vuelva. Y Él nos decía ahí que teníamos que perseverar en la oración. En otras palabras, apegados a Él. De otra manera, no podemos. Necesitamos de su palabra, necesitamos que Él nos instruya, porque ahí Él nos muestra todo lo que va a suceder. Él nos da todo aquello que es necesario que nosotros sepamos para poder seguir avanzando. Nos muestra, ¿cierto?, que al fin y al cabo Él es el vencedor y que las cosas que suceden o que van a suceder no son eternas, sino que nuestra eternidad, nuestra seguridad está en Él. Y es por eso, ¿cierto?, conociendo el corazón del hombre y sabiendo cómo llegar también nuestro Señor a cada uno de nosotros, es que Él presenta la parábola del juez injusto, ¿cierto?, y la viuda, ¿ya? Y esa es por eso, nos movía, ¿cierto?, nos daba esa parábola por causa para poder enseñarnos acerca de perseverar en la oración. Y veíamos ahí que esa situación que Él presenta, si bien Él toma personajes X, ¿cierto?, no da nombres ni cosas por el estilo, era algo muy común en aquel entonces, ¿cierto? Ellos estaban muy familiarizados con los jueces injustos y también con muchas viudas ahí en ese contexto, ¿ya? Entonces era algo muy conocido para ellos. Y veíamos ahí que estaba este juez que era totalmente corrupto, que se deleitaba en la maldad, que no temía a Dios, no le importaba, ¿cierto?, el mandamiento que decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Y por consecuencia tampoco le iba a importar el prójimo, no iba a amar al prójimo como a sí mismo, no le iba a hacer justicia de ninguna manera. Pero ante ese juez llegó esta viuda que había sido despojada, obviamente estaba ahí sin esposo, por eso era viuda, ¿cierto? No tenía un hombre que estuviera con ella, por eso ella va a donde este juez, si no, no hubiera sido posible, ¿ya? Y no tenía nada. Lo único que le quedaba era insistir e iba constantemente donde este juez, aunque sabía que era injusto, pero iba una y otra, sin cansarse, se presentaba delante de él, hazme justicia de mi adversario, le decía. Llegó un punto, ¿cierto?, en que inicialmente este juez injusto no quiso atenderla, llegó un punto en que finalmente dice, ya me tiene aburrido, ¿cierto?, esta mujer, esta viuda, ya me tiene harto, ya no la quiero oír más, ya me está agotando la paciencia, ¿saben qué? Voy a hacerle justicia, para que se deje, para que me deje tranquilo, ¿ya? Y ahí vemos que nuestro Señor Jesucristo no nos estaba diciendo que tendríamos que nosotros venir a Dios de igual forma,
¿cierto? Pensando que Dios es como este juez injusto, que hay que estar ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo para que Él nos oiga, para que Él nos haga justicia, de ninguna manera. Sino que nuestro Señor Jesucristo estaba tomando este ejemplo como a comparación de algo menor con algo superior. En este caso, si este juez, siendo totalmente injusto, le hace justicia a esta viuda, ¿cuánto más Dios, que es perfectamente justo, oirá las oraciones y responderá a aquellos que le pertenecen? Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, que en medio de ese tiempo de desesperación, en ese tiempo de desánimo, en ese tiempo de la prueba, del sufrimiento, hasta antes que Él venga, porque Él lo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque yo vencí el mundo. ¿Ya? Entonces, nos anima a mirarlo a Él, a estar apegaditos a Él, mediante su palabra, mediante la oración, porque es ahí que Él nos fortalece. Es ahí que somos fortalecidos por el poder de su fuerza, como dice en Efesios. Él nos levanta si estamos caídos, Él nos levanta, nos renueva la fuerza ahí y nos ayuda a mirarlo a Él. Entonces, la venida de Cristo, como hablábamos en el estudio anterior, más que no es un tema como para entrar en el tema de la fecha o cosas por el estilo, no, sino que la esperanza de la venida de Cristo, lo que produce en aquellos que le pertenecen es, como dice, esperanza, produce esa perseverancia, produce ese anhelar, esa santidad de querer guardarse día a día, de querer que Cristo sea el que se vea a través de nosotros, ¿cierto? Pero esto no es algo nuestro, como les decía, y bien nosotros sabemos que todo proviene de Él, todo proviene de Él. Entonces necesitamos estar constantemente en oración, porque somos débiles, porque fallamos. Ahora, si bien Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, Dios Hijo, ya Él mismo nos dio ejemplo. Una vida de oración, ahí apegado al Padre. Si Él, siendo el Hijo de Dios, nos dio ese ejemplo, o sea, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? Amén, necesitamos de Dios. Entonces, conocer el final de la historia, como todo va a terminar, como Cristo lo dijo, que Él va a volver y que va a hacer justicia a su debido tiempo, pues tendremos que esperar, tenemos que tener esa esperanza en Él, confiar que Él está a cargo de todo, que Él está obrando, aun cuando a nosotros nos parezca que no, Dios está obrando. Entonces, conocer el final de la historia a nosotros nos motiva a estar firmes, como dice en 1 Corintios 15, 58, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. El Señor nos alienta, como les decía. A lo mejor la oración no va a acelerar la venida de Cristo, pero sí va a transformar nuestros corazones para que nosotros podamos enfrentar lo que viene. ¿Ya? Transforma nuestros corazones el Señor por medio de la oración. Nos alienta, ¿ya? Sostiene nuestra fe. Es por eso que necesitamos estar en comunión con el Señor, abriendo nuestro corazón, trayendo todas las cosas que están ahí, presentarlas delante de Él con toda confianza. O sea, no es cualquiera el que nos está invitando, ¿ya? Es Dios mismo que nos dice que nos podemos acercar delante de Él. Amén. Entonces, habiendo dado esta enseñanza a nuestro Señor Jesucristo y vamos viendo cómo cada pieza va en su lugar, primero habla acerca de su venida. Luego, ¿cierto? En el 18, al principio nos habla de cómo nosotros podemos perseverar hasta su venida en medio de las dificultades. Y ahora nos va a enseñar con qué actitud, si ya nos dijo que tenemos que perseverar en la oración, ahora nos va a enseñar con qué actitud debemos orar. Amén. Y es en ese enfoque, en esa dirección que Él da, ¿cierto? La parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, del verso 9 en adelante, dice así la palabra del Señor. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Hasta ahí llega con el fariseo. Verso 13, segundo personaje.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, como les decía, la parábola anterior, cuando estábamos entrando, ¿cierto? La del juez injusto y la de la viuda, nos enseñaba acerca de la necesidad de orar, de estar permaneciendo en el Señor, para poder entonces nosotros estar en pie y seguir siendo fieles a Él hasta que Él vuelva, ¿ya? Pero ahora, si bien Él nos decía que el medio que nosotros teníamos para estar apegados a Él, además de su palabra, es la oración, ahora nos enseña con qué actitud nos tenemos que acercar, ¿ya? Y la primera actitud, ¿cierto?, que vemos, que notamos acá, y que hemos visto de continuo que nuestro Señor nos habla acerca de esto, es orar con humildad. Es orar, ¿cierto?, con humildad. Es presentarnos delante de Dios, reconociendo nuestra posición delante de Él, y viniendo, ¿cierto?, con un corazón contrito. A ese corazón contrito, a ese corazón humillado, dice la Escritura que Dios lo oye. No lo hace a un lado, no hace oído sordo, ¿ya? Entonces aquí el Señor nos está enseñando nuevamente a orar con este espíritu humilde y contrito, ¿ya? ¿Por qué? Porque existe un peligro y nuestro Señor Jesucristo lo sabe todo, y sabe cómo es el hombre, sabe que somos dados a inclinarnos ahí a la maldad, pero es como es Dios, nos tiene que enseñar lo bueno, enseñar a hacer lo bueno. Y aquí nos está advirtiendo de un peligro. ¿Cuál peligro? Caer en el orgullo espiritual. Caer en el orgullo espiritual. Creer que ya el Señor me dijo que tenía que perseverar en la oración. Entonces yo sí persevero en la oración. Yo soy fiel al Señor. Yo obedezco. Yo hago esto, como decía el fariseo. Yo. ¿Ya? Entonces, descanso, ¿cierto? Como decía ahí nuestro Señor Jesucristo, en mi propia justicia. Y entonces, cuando yo descanso en mi propia justicia, me pongo yo como vara de medición a los demás. Yo estoy en una posición de altura por causa de mi propia justicia, y a los demás los veo a todos debajo de mí, ¿ya? Entonces está ese peligro, que por causa de yo obedecer o querer, ¿cierto?, orar, perseverar, serle fiel al Señor, puedo caer, ¿cierto?, en creer, en autoconvencerme de que yo soy mejor que los otros. Y si yo me veo a sí misma, si usted se ve a sí mismo como mejor que los otros, va a suceder que va a menospreciar a los otros, ¿ya? Justamente por eso es que el Señor aquí nos da el propósito del por qué da esta parábola. Había quienes descansaban en su propia justicia y por consiguiente menospreciaban a los demás, ¿ya? Entonces por eso el Señor empieza ahí, no se le escapa ni un detalle a nuestro Señor, y habla acerca de esta parábola. Como leíamos, ¿cierto?, inicialmente, en este relato el Señor presenta a dos personajes, y si los vemos, bueno, a simple vista pareciera que están haciendo lo mismo exteriormente, porque notamos ahí que ambos suben al templo, notamos ahí que ambos están orando, que es lo que el Señor estaba diciendo anteriormente, haciendo un llamado a la oración, ¿ya? Pero vemos aquí a estos dos personajes yendo al templo, que no era malo, y orando, que tampoco es malo, ¿ya? Pero aunque externamente estos dos personajes que el Señor muestra aquí en esta parábola hacían lo mismo, bueno, Dios ve algo que el hombre no ve. Yo sé que ya usted respondió. ¿Qué es lo que muestra? El corazón. Dios mira el corazón, no las apariencias, ¿ya? Dios ve el corazón. Entonces, a los demás quizás los podremos impresionar con una apariencia de piedad, queremos quizá sorprenderlos, ¿cierto?, haciendo esto, mostrándome de esta manera, ¿cierto? Pero a Dios no lo podemos engañar, en ninguna manera. Podremos impresionar a los demás, pero a Dios no, porque Él sabe lo que realmente está detrás del acto. Yo puedo hacer algo, a los demás les puede parecer genial, pero Dios ve qué es lo que me motivó a hacer eso, ¿ya? Aquí vemos que este personaje ayuna, no es malo, pero Dios ve
¿Qué es lo que lo motivó a hacer eso? Vemos que este personaje, ¿cierto?, está orando, pero Dios va a lo que, ¿por qué? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer esto? ¿Ya? Entonces Dios va detrás. No, es que yo voy al templo. No, es que yo ayuno, yo doy diezmo. El Señor ve lo que está detrás. ¿Ya? Ve las verdaderas motivaciones. Y teniendo eso en claro, teniendo eso, hermano, en mente, que Dios ve los corazones, es que aparece el primer personaje en escena. Y en la narración de nuestro Señor, el primer personaje, ¿quién es? Un fariseo. Bueno, sabemos que los fariseos, ¿cierto?, pertenecían ahí al grupo religioso, a la élite, ¿cierto?, un grupo, ¿cierto?, respetado de Israel. Y vemos acá que especialmente este fariseo y en general de los fariseos, ellos eran muy meticulosos en guardar, ¿cierto?, la ley y también todas las observancias que ellos añadían acerca de ella, ¿ya? Ellos ayunaban, diezmaban, mantenían una vida moral, se cuidaban, ¿ya? Era totalmente minucioso. Y como les decía anteriormente, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Pero como Dios ve el corazón, Dios ve la motivación. Entonces, el problema de aquí no es ninguna de las cosas que él hacía, sino lo que estaba ahí detrás, su motivación, ¿ya? Y lo primero que nos damos cuenta es que la oración de este fariseo no iba a Dios, sino que nos deja claro nuestro Señor Jesucristo en esta parábola que estaba orando consigo mismo, ¿ya? Su oración giraba alrededor de sí mismo, él era el centro y todo giraba alrededor de él, ¿ya? Entonces, esa oración no iba dirigida a Dios. En ningún momento vemos que él le daba alabanza o que vemos que le pidiera algo. No vemos que le pidiera misericordia. Dios, ten misericordia. No vemos eso con el fariseo. No vemos que le pida de su gracia, ¿no? O perdón. No vemos nada de eso. No vemos que le pida ayuda a Dios, sino que vemos que él gira alrededor de sí mismo. Él es el centro y habla consigo mismo de sí mismo, ¿ya? Lo que notamos más acá es que Dios es el yo. Él habla mucho más de yo. Yo no soy como los demás hombres. Yo ayuno. Yo diezmo, ¿ya? Si le da la alabanza a alguien, se estaba alabando a sí mismo. No estaba alabando a Dios. Se estaba adulando, se estaba engrandeciendo, se estaba jactando, estaba alardeando. Es ahí la motivación de este hombre para hacer todo eso, ¿ya? Nada de eso era malo, pero lo que lo movía a hacer esas cosas era lo que Dios estaba viendo y estaba mal, ¿ya? Giraba en torno a sí mismo, descansaba en su propia justicia y menospreciaba a los demás. Porque vemos ahí, yo no soy como los demás. Entonces, y él procede a compararse con personas que a su vista eran peores que él. Él estaba por sobre los demás. Cuánto orgullo había aquí. Cuánto pecho inflado había aquí. Entonces él empieza a mirar, ¿cierto?, por sobre el hombro, al que está alrededor, a la chusma, ¿cierto?, a la chusma de la sociedad judía. Yo no soy como los ladrones, Señor. Yo no soy injusto. Yo no soy adúltero. Yo. Yo no soy como ese que está ahí. Mira cómo anda, Señor. Mira cuánto pecado emana en él. Yo no soy así, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos comparamos con otras personas, bueno, cada vez que hacemos ese tipo de comparación, por así decirlo, es como que nos hacemos a nosotros mismos como más justos a nuestra propia vista. Porque al decir yo no soy como ese, entonces yo estoy un escalón superior que ese. Porque yo no soy así. Y lo que él está haciendo es malo. Y yo no estoy haciendo eso. Entonces yo soy superior a. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nosotros nos comparamos con los demás, en ese sentido, ¿ya? Nos hace ver más justos. Y cuando lo hacemos, ¿cierto? Cuando lo hablamos, bueno, eso queremos demostrar. Cuando hablamos de los demás, eso queremos demostrar. Cuando alguien nos oye y le hablamos, ¿sabes qué? Mira lo que hizo este. Bueno, yo no estoy diciendo por debajo, yo no lo hago. Yo soy mejor, ¿ya? Bueno, eso es lo que estaba haciendo aquí este hombre.
Y el problema está en que cuando yo me comparo, ¿cierto?, con otro humano, ¿ya? Con otro hombre, con otra mujer, cuando yo me comparo con otro, bueno, estoy ejerciendo una falsa medida, ¿ya? Porque cuando una persona se cree mejor que otros, obviamente los va a mirar a todos por debajo. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando dice, les habla a algunos que confiaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Porque esto va de la mano. Si yo descanso en mis obras, en que yo hago esto, yo hago, automáticamente estoy diciendo, yo lo hago, él no. Entonces yo soy superior. Y si yo soy superior, menosprecio al otro. Porque yo soy mejor. ¿Ya? Yo soy mejor. Entonces lo miro por encima del hombro. Pero aquí vemos, ¿cierto?, en la escritura que el Señor habla en contra de esto. Que no caigamos en compararnos con otros, estamos cometiendo un grave error. Que no caigamos en que nosotros nos pongamos, ¿cierto? Nosotros nos pongamos, nótese, como una perfecta vara de medida para el otro, porque no somos una perfecta vara de medida. No somos perfectos. Él no es perfecto, usted no es perfecto, yo no soy perfecta, ninguno de nosotros. Pero lo maravilloso es que estamos en manos del Dios perfecto, ¿ya? Y todos somos pecadores, dice la Escritura. Hay algunos que dicen, no, yo no llegué al Evangelio como llegó este. Este era borracho, este era drogadicto, esta, anduvo con toda la comuna. Yo no llegué así, yo me guardé. No, pero la Escritura ya a lo mejor no lo hizo. Pero tenemos que tener cuidado porque podemos estar cayendo en lo mismo. En estarme creyendo que porque yo no hice lo que el otro hizo, soy mejor. Cuando la Escritura dice que todos somos pecadores. En mayor o menor grado, todos somos pecadores. ¿Ya? Entonces la pregunta no es acá, ¿soy yo mejor que los demás por lo que yo hago? No, sino que la pregunta es, ¿cómo estoy yo delante de Dios? Si me comparo yo con Dios, ahí ya no somos nada. Entonces, por eso yo les decía que si me comparo con un igual, con otro humano, bueno, estoy ejerciendo una vara totalmente incorrecta de medida. Pero si me pongo delante de Dios, no tengo ni cómo compararme, ¿ya? Si comparamos lo que nosotros hacemos con lo que Dios hizo por nosotros, lo que nosotros hicimos es una partícula de polvo en comparación con el universo de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y que sigue haciendo y que va a seguir haciendo y va a hacer. No es nada. Aun cuando la Escritura dice que si nosotros podemos andar en buenas obras, es porque Él desde ya antes las tenía preparadas para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, si yo puedo participar en la obra de Dios, si yo puedo hablar de Cristo, si yo puedo usar los medios que Dios me ha dado para transmitir, si Dios me permite dar devocionales, si Dios me permite hablarle a otros, si Dios me permite usar de mis recursos para usar a otros, es Dios como lo decía. Dios lo permitió. Dios me está usando. Le pertenecemos a Él. Entonces, aquí no hay ningún mérito humano. Ninguno. Pero aquí vemos que este sujeto se jactaba de todo esto. Todo lo que hacía era para alardear, era para posicionarse por sobre aquellos que no lo hacían como él, ¿ya? Pero aquí vemos, ¿cierto?, que si bien este hombre procede a compararse con los otros, que son peores que él, para de cierta forma decir, yo soy más justo que él, descanso en mis obras, yo ayuno, yo voy al templo, yo oro, yo diezmo, yo soy mejor que este publicano, ¿ya? Yo soy mejor. Se compara con los peores, ¿cierto? Con los ladrones, con los injustos, con los adúlteros. Pero vemos ahí que si bien él procede a compararse con ellos para sobresalir como su máxima santidad, vemos que no solamente está contento con decir lo que no era, sino que ahora vemos que él quería que todos supieran, incluso Dios, supieran qué tipo de persona sí era. Él no era como los otros, pero ahora quería que los demás supieran lo que sí era.
Y entonces ahí vemos que empieza a enumerar una lista. Saca ahí todas sus credenciales religiosas, ¿cierto? Todo lo que él hacía. Yo soy líder, yo soy un fariseo de los fariseos, ¿cierto? Yo me contrasto con este recaudador de impuestos, ¿cierto? Corrupto, traidor a la nación. Y vemos que él dice, yo ayuno. Pero no solamente dice, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Ya? A la semana, dice aquí. Puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, injusto, adúltero, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Él estaba haciendo más de lo que la ley decía, lo que la ley pedía, lo que Dios pedía. Estaba haciendo más. ¿Por qué? Porque había un ayuno, ¿ya? Un ayuno nacional, el cual se llevaba a cabo previo al día de la expiación. ¿Ya? Eso es lo que Dios demandaba en la ley de Moisés. Eso es lo que Dios pedía. ¿Ya? Pero los fariseos adoptaron el ayunar 2 veces por semana. Ellos, ¿cierto? Ellos tenían esa tradición religiosa estricta de guardar eso. ¿Ya? Y dice aquí MacArthur que eran normalmente eran los días lunes y los jueves. ¿Ya? Pero esto era algo extra. O sea, Dios pedía un ayuno nacional previo al día de la expiación, ¿cierto? O sea, una vez al año, pero ellos ayunaban 2 veces a la semana. Y aquí se presenta delante de Dios, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana. O sea, tú al común le pides una vez al año. Pero nosotros vamos más allá, Señor. 2 veces. 2 veces. No hay nada de malo en eso. Si quieres, ayune todos los días. No hay nada de malo en eso. ¿Ya? Ayune cuantas veces quiera. No hay nada de malo en eso. Si lo tiene en su corazón, si es algo sincero delante de Dios. El problema es que aquí no era esa la motivación. ¿Ya? Y vemos acá que también no solamente ayunaba 2 veces, sino que también en el tema del dar el diezmo también hacían más. O sea, ellos eran totalmente meticulosos en esto. ¿Ya? Iban más allá de lo que el diezmo del Antiguo Testamento requería. ¿Ya? Y, por ejemplo, ellos, ellos estaban ahí con esa obsesión por el detalle, ¿ya? Y diezmaban hasta las hojas más diminutas, hermano, hasta las hojas más diminutas de sus jardines, como por ejemplo la menta, el eneldo y el comino. Hasta lo más mínimo de todo, hacían más de lo que se requería, hasta las hojas más diminutas, hasta de eso daban, ¿cierto? Ahí su diezmo, ¿ya? Pero el problema está, bueno, no había nada de malo en eso, vuelvo a reiterar lo mismo, pero el problema está en su motivación. Ellos generalmente cuando hacían esto era para exhibirse. Ellos generalmente cuando hacían esto, de cumplir meticulosamente, ¿cierto?, con el diezmo, era como para poder acrecentar su propia justicia y de ciertamente como descansar en eso, ¿ya? Como queriendo decir, no, nosotros estamos bien con Dios, pero a la vez, con esto, alardeaban, ¿ya? Alardeaban. Y lo vemos aquí a este fariseo alardeando. Nosotros somos superiores espiritualmente. Lo hacemos más de lo que Dios demandó. O sea, Dios dijo esto, nosotros lo hacemos más. Una vez, no, ¿cómo una vez? 2 veces a la semana. ¿Cómo diezmo de todo lo que se recibía? Nosotros vamos más allá, hasta las hojas más mínimas, ¿cierto? De lo que tenemos ahí, la menta, el comino, el elemento. ¿Ya? Iban más allá. La motivación era lo malo. Por eso es que Jesús constantemente reprendía, ¿cierto?, a aquellos que se presentaban de esta manera, que por fuera se mostraban con una apariencia de piedad, pero por dentro no había vida. Estaba lleno de huesos de muertos. No había vida ahí. ¿Ya? O sea, estaban más enfocados en guardar minuciosamente, con tanto detalle, cada una de las cosas de la ley y lo que ellos iban interpretando de la ley, las reglas que ellos iban añadiendo con el tiempo, cosas que Dios ni siquiera había pedido,
no, es que tiene que guardarse, así lo adoptaron, lo pusieron, ¿cierto? Para seguir, pero estaban dejando de lado lo primordial. El Señor Jesucristo le dice, o sea, están más preocupados de dar el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero están olvidando la misericordia, están olvidando la justicia. Es necesario hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces ellos estaban más ahí centrados en estas, cumplir regla tras regla, regla tras regla. Pero vemos que este hombre, a pesar de que él ayunaba, de que él, ¿cierto?, diezmaba, de que se jactaba de no ser como los demás hombres, vemos que no tenía misericordia. Vemos que se creía superior a él, primero que ve ahí, a este publicano, ¿ya? Tal cual como Jesucristo los enfrentaba, ¿ya? Entonces es ahí con el primer personaje, es ahí con el fariseo que descansaba en su propia justicia y menospreciaba a los demás. No solamente los fariseos, sino que ahí entra todo aquel religioso, ¿ya? Todos aquellos que, porque no vamos a decir, no, no son los fariseos, no. Todo aquel, ¿cierto?, que se cree religioso, todo aquel que dice, no, es que yo le sirvo a Dios, pero me jacto, descanso en mis obras y menosprecio a los demás, ¿ya? Es mucho más amplio. Es un ejemplo, ¿no? Ahora en el versículo 13 vemos que aparece el segundo personaje en escena en esta parábola. Dice así, mas el publicano ni siquiera se acercó al templo, ni siquiera, dice, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Eran personajes totalmente opuestos a los que el Señor aquí estaba presentando. Y como hemos dicho, los publicanos cobraban el impuesto para Roma. Cobraban el impuesto para Roma. Entonces, cuando Jesucristo empieza a hablar aquí de un publicano, a oído, ¿cierto?, de toda esa multitud que estaba con él, obviamente, que hablara de un publicano, nadie pensaría que lo iba a usar como un buen ejemplo. ¿Qué ejemplo positivo puede salir de este? ¿Ya? ¿Por qué? Porque al convertirse, ¿cierto?, un judío en un recaudador de impuestos para Roma, o sea, ellos querían quitarse el yugo de Roma. Y este traidor le estaba trabajando a Roma. Entonces eran considerados traidores. Y no solamente eso, sino que eran considerados totalmente deshonestos. Porque muchos de ellos abusaban de su posición, ya que tenían el respaldo de Roma. Si no le daban lo que ellos pedían, bueno, ahí pedían ayuda a Roma, no quieren pagar los impuestos, y bueno, usaban de su autoridad. Hacían mal uso de su poder, de ese lugar de autoridad que tenían. Entonces Roma les pedía un porcentaje, ya, este es el impuesto. Pero es que ¿cómo voy a pedir lo que solamente tengo que recortar algo? Entonces cobraban más de lo que tenían que cobrar. Y muchos cobraban algo que era prácticamente imposible de pagar, ¿ya? Pero hacían valer su lugar de autoridad y ejercían, ¿cierto?, lo que fuera posible con tal de salirse con la suya. Entonces se hacían ricos, por así decirlo, a expensas de su propio pueblo. Entonces muchos no veían con buenos ojos, ¿cierto?, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos. Eran considerados traidores, eran considerados deshonestos, tenían amor al dinero, corruptos, ¿ya? Era como una mafia eso. Pero vemos que si bien un recaudador de impuestos era considerado como alguien que le daba la espalda a Dios, ¿ya? Porque obviamente había preferido una profesión lucrativa, aunque fuera corrupta, no importa el medio, no importa conseguir lo que yo quiero, ¿ya? No importa la idea de acumular riqueza, ¿ya? Entonces prácticamente eran acusados de darle la espalda a Dios. Pero vemos acá que en esta parábola el personaje que nuestro Señor Jesucristo presenta como el publicano entiende algo que el fariseo no entiende, ¿ya? Y lo vemos en su actitud que acabamos de leer. Porque este personaje vemos que no se atreve ni siquiera a acercarse al templo. Este personaje ni siquiera se atreve a levantar sus ojos al cielo. Este personaje se golpea el pecho en señal de angustia, ¿ya? Entonces, con todo esto, él está mostrando un profundo arrepentimiento.
Él estaba totalmente arrepentido, quizás sí en un momento lo hizo, sí, ese peso de ser traidor, quizás fui deshonesto, Señor, sí, me fui tras la riqueza, no me importó, ¿cierto?, cobrar más de lo debido, me hice rico a expensas de los demás, Señor, pero nada de eso, haber tenido quizá un lugar donde podía obtener todo lo que quería, haber tenido todo el dinero que quería, las propiedades que quería, lo que quisiera tendría, si quería darse de banquete, como, bueno, tenemos un ejemplo con Saqueo, tenía mucho, ¿ya? Pero nada de lo que tenía, nada de lo que lo rodeaba realmente satisfacía su corazón. Y lo vemos acá con estas señales que él muestra, ¿ya? Lo mismo había sucedido con Mateo, el evangelista. Tenía este puesto, también era, ¿cierto?, de este tipo de, estaban sirviéndole a Roma, Saqueo también, ¿ya? Pero podemos leer, ¿cierto?, en los evangelios que al fin y al cabo, aunque ellos estuvieron en esa posición, Cristo los llamó y ellos accedieron porque nada de lo que tenían, nada en esa posición, todo lo que obtenían con sus manos, nada de eso pudo satisfacer su corazón. Estaban vacíos, igual que este hombre que vemos acá. Y tal cual como lo leemos acá, no vemos en ninguna manera que él se estuviera justificando. No vemos en ninguna manera que él empezara a presentar excusas. Ah, no, es que yo llegué a este puesto por esto, por esto. No, no lo vemos presentando excusas. Tampoco empieza a mencionar buenas obras. Tampoco lo vemos así, como lo hizo, ¿cierto?, el fariseo. Sino que simplemente este hombre se da cuenta de su posición delante de Dios, ni siquiera era digno de mirar al cielo, ni siquiera era digno de acercarse, ni siquiera era digno. Reconoce su necesidad, reconoce su vaciedad, reconoce que nada lo satisface y pide misericordia. Y le dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y esa expresión, Dios, sé propicio a mí, pecador, tiene un significado, hermano, que es muy profundo, ¿ya? No es un simplemente Dios, perdóname. No es un simplemente Dios, perdóname, sino que esa expresión apunta a la idea de que Dios haga expiación por su pecado. Es como que Él estuviera diciendo, Dios, ten misericordia de mí, porque no tengo nada para ofrecerte, para pagarte el pecado que he cometido. No tengo nada con qué pagar, aunque quizás tengo bienes, pero sé que eso delante de ti no es nada. No tengo nada con qué pararme delante de ti para poder expiar mi culpa. Señor, perdóname, expíame, perdona mis pecados. Este hombre lo que está haciendo, está reconociendo que solamente la misericordia de Dios lo puede salvar. Entonces, estas palabras, hermano, del publicano, revelan su humildad, ¿ya? Su humildad. Él viene delante de Dios con un corazón contrito. Él viene delante de Dios con un corazón humillado. Que esa es la idea que nuestro Señor Jesucristo quiere presentar acá. Anteriormente nos decía, tienen que perseverar en la oración. Bueno, ahora nos está enseñando cómo tenemos que orar. Con un corazón contrito y humillado. Con un corazón contrito y humillado. ¿Ya? Entonces, vemos aquí, hermano, que a diferencia del personaje anterior, quien dirigía su oración a sí mismo, y él era el centro, hablaba consigo mismo, de sí mismo, este personaje no, sino que vemos que este personaje presenta su oración a Dios. Presenta su oración a Dios, clama a Dios. Sabe que solamente la misericordia de Dios lo puede salvar. No tiene ningún mérito con que acercarse a Él, no tiene cómo pagar su deuda. Se reconoce a sí mismo como pecador. Y hermano, no es cualquier pecador lo que le está diciendo acá, sino que se está reconociendo como un pecador por excelencia, ¿ya? Así mismo como lo dijo Pablo. Por ejemplo, Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Eso es lo que está haciendo aquí el publicano. Está diciendo, Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo soy más pecador que todo esto. O sea, si este fariseo está diciendo, Señor,
Yo no soy como este publicano. Dios mío, está en lo cierto. Yo soy peor que él. Lo está reconociendo mientras el otro mira desde arriba, al otro hacia abajo. El publicano reconoce que él realmente está abajo. Reconoce su posición delante de Dios. Reconoce, Dios, ayúdame, sácame de esta miseria. Ve mi miseria. Sale en mi auxilio. Eso es lo que está diciendo aquí. De los pecadores yo soy el primero, como lo dijo Pablo. ¿Ya? Entonces, en comparación con cualquier otro pecador, este publicano, al igual como Pablo está reconociendo, o sea, yo soy el primero. Yo soy el peor de todos, Señor. Mira mi miseria. Y haz algo por mí. Haz algo por mí. Él está arrepentido. Y buscó perdón, ¿cierto? Viene a Dios buscando perdón por fe. Confía en Dios, que Dios es su auxilio, que Dios es su amparo, su fortaleza. Ahí, en medio de esa situación dificultosa en la que él se encontraba, de la cual nadie lo podía sacar, ni el dinero que quizá hubiera conseguido, ¿cierto? Siendo recaudador de impuestos. Ni siquiera Roma, ¿cierto? Que quizá lo podría defender. No, nadie, solamente Dios. Y viene a Dios. ¿Ya? Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo dice en el último versículo, os digo que éste descendió justificado antes que el fariseo. Tenemos los dos personajes. Están haciendo prácticamente lo mismo. Los dos fueron al templo a orar. Los dos fueron al templo. Y los dos fueron a orar. No es nada malo, pero Dios ve la motivación. Uno oró consigo mismo, se inflaba consigo mismo, se inflaba a sí mismo, se aplaudía a sí mismo, se alababa a sí mismo. Y el otro, Señor, yo soy el peor de todos. Sale en mi auxilio, ayúdame. Ten misericordia de mí, pecador, más pecador que todos. ¿Ya? Entonces, este no fue justificado porque se lo mereciera, no fue justificado porque viviera mejor, no. ¿Ya? No merecía perdón, no merecía nada. Pero fue justificado, aquí Jesús deja claro, porque acudió a Dios, porque vino a Dios y dependía, ¿cierto?, únicamente de su gracia. Viene con su corazón contrito y humillado, clamando por misericordia. Entonces, en esta parte, hermano, podemos ver que aparece una de las grandes doctrinas del Evangelio, la justificación. ¿Ya? ¿Qué significa ser justificado? Significa ser declarado justo delante de Dios. Pero es obra de Dios. Dice aquí un comentario de MacArthur, dice, sin ningún tipo de obras, méritos, cumplimiento de la ley, logro moral, logro espiritual, ritual, penitencia, buenas obras o cualquier otra actividad meritoria, este pecador culpable fue declarado instantánea y permanentemente justo. La única justicia aceptable para Dios es la justicia perfecta que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Lo voy a volver a repetir. La única justicia aceptable para Dios es la justicia perfecta que ningún esfuerzo humano puede alcanzar. Y como no se le puede ganar, nadie se la puede ganar, Dios la brinda como un regalo a pecadores arrepentidos que ponen su confianza en Él. No es por obra, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Este hombre se estaba gloriando en sus obras. La salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Dios la da gratuitamente. Es un regalo a aquellos que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Ya? A aquellos que vienen delante de Dios y reconocen que están en bancarrota espiritual, como lo veíamos en la bienaventuranza un tiempo atrás. No tengo con qué pararme delante de ti. Dios, tú eres totalmente, perfectamente justo. Yo soy todo lo contrario. Tú eres santo, yo totalmente corrupto, impío, Señor. Hasta lo que pienso es malo. Todo lo que pueda salir de mí es malo. Mi corazón es inclinado a la maldad. Dios mío, pero perdóname, ya no quiero ser igual. Y se duele por el pecado, se lamenta por el pecado, ya no quiere ser igual.
sino que quiere que el Señor lo perdone, que el Señor lo limpie, que el Señor lo santifique. Quiere ser transformado. Depende de Dios. Quiere ser usado por Dios. Depende de Dios. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vemos acá. O sea, Dios sale en auxilio de aquellos que reconocen su pobreza espiritual y que lo ven a Él. A Él, que solamente Él puede hacer algo por este ser humano, ¿ya? Que no merece nada, que solamente merece el castigo eterno, pero que sabe que Dios es misericordioso y extiende, ¿cierto?, esta mano de misericordia a todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso la Escritura dice que Dios de tal manera amó al mundo, que envió, por eso envió a Cristo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Por eso vino Cristo, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso vino Cristo, ¿ya? En su obra perfecta en la cruz, nosotros somos salvos, no es la nuestra, no es la nuestra. Y si podemos hacer algo bueno es porque Él ya lo preparó desde antes para que anduviésemos en eso, anduviésemos en lo bueno. Entonces, toda la gloria es a Dios. Ahora, el hecho de que Jesús dijera que este publicano había resultado justificado, tiene que haber causado ahí una conmoción. O sea, los líderes religiosos, porque Jesús ve los corazones y había personas ahí que descansaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás. Cuando Jesús habla del publicano, en ninguna manera alguno lo hubiera asociado a un buen ejemplo. Corrupción, traidor, todas las cosas malas, ¿ya?, con él. Pero vemos acá que el Señor dice que este publicano que se humilla, este publicano que no se acerca, que no ni siquiera se atreve a mirar el cielo, sino que se golpea a sí mismo y se reconoce pecador, resultó justificado. Los demás tienen que haber quedado totalmente indignados. Tiene que haber sonado chocante lo que Jesús estaba diciendo acá, ¿ya? Nadie habría sido más detestable que un publicano, ¿ya?, que un despreciable publicano, pero Jesús está diciendo que él salió justificado en lugar del otro que sí ayunaba, que sí diezmaba, que sí era mejor que a sí mismo que los demás. Estos dos hombres eran totalmente opuestos. Mire, uno representaba al ojo humano el más piadoso. Uy, si pertenecía ahí a la élite religiosa. En cambio el otro al más impío, le servía a Roma. Era un ladrón, despreciable, traidor. Uno representaba al más respetable. Les gustaban los lugares, ¿cierto?, los mejores lugares, la gente los reconocía, ¿cierto?, ahí lo adulaba. Pero el otro, el más despreciable, ¿ya?, el más despreciado de toda la sociedad, ahí judía. Entonces, eran totalmente opuestos. Pero Jesús deja claro que si bien al ojo humano le parecía que este estaba en lo correcto y este no, el Señor dice que no. Aunque quizá exteriormente pareciera algo, Dios no se fija en las apariencias, Dios mira el corazón, ¿ya? Entonces, por eso es que el Señor deja claro aquí que ese fariseo que oraba consigo mismo, de sí mismo, salió exactamente como entró. Así mismo como llegó, se fue. Dice aquí Pablo Hoff, este líder religioso carece totalmente del sentido de dependencia de Dios. Parece autosuficiente. No inclina con humildad la cabeza, ni confiesa ningún pecado. Confía en sí mismo como justo a Dios. Desprecia a los otros hombres y en especial al publicano. Este líder religioso quería alcanzar un mérito extraordinario. No se limitaba a ayunar un día al año, el día de la expiación, como estableció la ley en Levítico 16:29, sino que ayunaba 2 veces a la semana y daba diezmo, no solo lo que requería la ley, sino de todas sus entradas. Sin embargo, nótese esto, miren lo que dice aquí. Sin embargo, a pesar de todo eso, no ganó la aprobación del cielo. Porque Dios ve los corazones. ¿Ya? Dios ve los corazones.
Para ello, todas esas oportunidades, bueno, como Jesús lo ha venido descubriendo, en varias ocasiones les dijo hipócritas, ¿ya? Hipócrita, como hemos estudiado, significa actor en escena. Entonces, para ellos, el hacer cosas, ¿cierto?, en público era su momento de brillar. Véanme, miren lo que estoy haciendo. Yo soy superior, ¿ya? Buscaban adulación, buscaban las mejores posiciones, buscaban que los reconocieran. Bueno, el Señor después incluso dice, o sea, si ellos están detrás de esas cosas, bueno, esa será su recompensa. ¿Querían aplauso? Ahí lo tienen, ya lo aplaudieron. ¿Querían que los vieran y los reconocieran? Bueno, esa será su recompensa. No esperen tener más. Eso es lo que buscaban, ahí lo tienen. ¿Ya? No ganó la aprobación de Dios, no tenían la aprobación de Dios. Estaban ahí meticulosamente tratando de cumplir todas aquellas cosas que ellos añadieron a la ley en esa interpretación rabínica, ¿ya? Pero descuidaban lo principal, descuidaban la misericordia. Y lo vemos acá, despreciaba, ¿cierto?, a este hombre y a todo aquel que él consideraba que eran menores que ellos, ¿ya? Trataban de cuidar la ley. No es que la interpretación rabínica era para cuidar la ley, para que no nos pasara lo que nos pasó antes cuando fuimos al exilio, cuando Dios nos castigó. Tratamos de, con la ley rabínica, con la tradición rabínica, poner cerco para que no nos salgamos y nos desviemos de Dios. Pero al fin y al cabo, al fin y al cabo, con todo eso que añadieron, terminaron desviando más al pueblo, porque todos estaban tratando de guardar minuciosamente todas las reglas que ellos pusieron, en vez de estar buscando agradar a Dios. ¿Ya? Entonces, y al final, todo esto se transformó en como, ¿quién hace más cosas? ¿Ya? Lucirse, como les decía anteriormente, es mi momento de brillar. ¿Quién brilla más? ¿Quién brilla más? Y se relacionaba solamente con aquellos con los que estaban prácticamente igual que ellos, o por sobre ellos, pero no por los que estaban debajo de ellos, ¿ya? Solamente con amistades que les convenían, que tenían posiciones, con los que podían obtener cosas, ¿ya? Solamente querían estar en una posición, conseguir lo que querían. No estaban buscando agradar a Dios realmente. Entonces, por eso es que vemos acá que no ganó la aprobación de Dios este fariseo. Y nuestro Señor Jesucristo termina la historia con un proverbio, ¿ya?, que hemos visto muchas veces en los evangelios, que dice: cualquiera que se enaltece será humillado. El que se enaltece será humillado. Bueno, tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Nabucodonosor: todo esto que tengo lo he logrado por mí. Nada de esto existiera si no fuera por mí. Sino que la Escritura dice que Cristo es todo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Él no, lo dice en Juan capítulo 1. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Dios. Pero Nabucodonosor estaba diciendo: todo esto que está aquí es por mí. Bueno, ahí vemos cómo terminó, cómo estuvo mucho tiempo humillado ahí, como una bestia, ¿ya? En su arrogancia, en su orgullo, ¿ya? Pero después reconoció al fin y al cabo a Dios y se arrepintió. Entonces tenemos muchos ejemplos en la Escritura, ¿cierto?, donde sucede esto. El Señor lo dice: cualquiera que se enaltece será humillado. Ellos pensaban que tenían la aprobación de Dios por hacer y hacer y hacer. Miren, mírenme, adulación, mírenme cómo alardeaban, ¿cierto? Pero el Señor dice que cuando llegue ese día, se van a descubrir las intenciones del corazón. Y solamente aquellos que creyeron en Él, que depositaron su confianza en Él, que depositaron su confianza en Dios, no en sus propias justicias, sino en Dios, ellos van a ser salvados. Pero aquellos que reposan en sí mismos, no, van a ser humillados. El que se humilla, el que se humilla, dice el Señor, va a ser enaltecido. El que se presenta delante de Dios, el que se humilla delante de Él, el que reconoce su posición, el Señor lo va a enaltecer. Todo aquel que se humilla, todo aquel que confiesa su pecado, que no puede hacer nada para salvarse, será enaltecido a la gloria eterna. Todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Mira, aquí un comentario súper bueno que encontré de MacArthur, lo voy a leer textual. Dice: los condenados
creen que son buenos. Los salvos saben que son malvados. Los condenados creen que el reino de Dios es para quienes son dignos de estar en su interior. En cambio, los salvos saben que el reino de Dios es para aquellos que son indignos de estar ahí. Los condenados creen que la vida eterna se gana, mientras los salvos saben que es un regalo gratuito. Los condenados buscan el elogio de Dios. Dios, apláudeme. Estás en deuda conmigo, tienes que hacer lo que yo digo porque yo hice esto. En cambio, los salvos reconocen su perdón, buscan su perdón y le dan gracias por su misericordia. Amén. Entonces ahí podemos ver un contraste, hermano. Y nos damos cuenta que el mayor obstáculo para poder recibir esta gracia, ¿sabe cuál es? Creer que no la necesitamos. El mayor obstáculo para recibir la gracia de Dios es creer que no la necesito, porque soy suficiente conmigo mismo. No la necesito. Creer que no la necesito. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una persona se cree justa por mérito propio, nunca va a ver la necesidad de un Salvador. Nunca va a ver que necesita a Dios, porque no, yo soy justo, miren yo lo que hago, yo con esto estoy listo. ¿Ya? Nunca va a ver su necesidad de Salvador. Una persona que confía en sí mismo, en su propio mérito, nunca va a poder crecer. Se va a quedar estancada. No se va a dejar enseñar por Dios ni por nadie. Porque hay arrogancia, porque hay orgullo ahí. Ese es el peligro del orgullo espiritual. Y ese pecado es uno de los más difíciles de detectar. Porque yo pienso que estoy bien. Pero solamente Dios me puede hacer dar cuenta de que estoy mal. Porque yo puedo estar sirviendo, yo puedo estar orando, yo puedo estar estudiando la Biblia, puedo estarme conectando o dando estudios bíblicos, conectando, ¿cierto?, a estudiar la palabra, o reunirme, o estar, ¿cierto?, en la congregación, escuchando la predicación, o reunirme con los hermanos para alabar. Pero aún así, a pesar de todo eso, que no es malo, es bueno, muy bueno, pero aún así puedo caer en confiar en mí misma. Usted puede caer en confiar en sí mismo. Podemos caer en confiar en nuestras propias obras. Ah, no, es que yo no me pierdo culto. Reunión de varones, ahí estoy. De mujeres, ahí estoy. De jóvenes, no me las pierdo, no como tú. Uy, nunca va. No, mi transmisión, ahí estoy. Nunca se conecta. Podemos caer, hermano. Podemos caer en estas cosas de pensar que porque yo lo hago, soy mejor que el otro. Pero el Señor nos quiere guardar de eso. Podemos caer en descansar en nosotros. No, yo estoy bien porque yo me congrego, porque yo oro, porque no, si yo leo, descanso en eso. Entonces puedo, hermano, ahí caer en esto, ya, de hacer aún todo eso y estar sustituyendo la gracia de Dios por mi mérito, descansando en mi mérito. Soy superior, ¿ya? Pero sabemos que la puerta al reino nunca se abre por los méritos. Nosotros no tenemos mérito delante de Él, sino que la puerta al reino de Dios se abre por su gracia, ¿ya? Y es por eso que el Señor hoy, al peor de los pecadores, así mismo como se reconocía este publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador. Como decía Pablo, Cristo Jesús vino a dar su vida por los pecadores de los cuales yo soy el primero. A todo aquel que reconoce esto. Señor, yo fallo, me di cuenta que quizás caí en orgullo, quizás miré por debajo del hombro, quizás descansé en lo que yo hacía, Señor. Estuve alardeando también, Dios mío. Sí, reconozco, quizás alardeé, quizás me jacté, Señor. Pero el Señor dice aquí que así, reconociendo que te equivocaste, reconociéndote a sí mismo como pecador y quizás de los pecadores, el peor de todos, el primero, como decía Pablo. Si me comparo con los demás, Señor, yo que la jodo en cada momento. A veces ni siquiera hago la obra mala, pero ya con pensarla, con sentir mal, ya estoy pecando, Señor, porque tú ves el interior. Los demás no saben lo que estoy pensando. Ustedes no saben lo que yo siento, pero ante Dios yo no me puedo ocultar y usted tampoco. Al igual como sucedió con estos dos personajes.
Podemos estar todos reunidos alabando al Señor, pero puede que muchos quizás están ahí, pero realmente no lo están. Su corazón está en otro lado y el Señor lo sabe. Quizás en este momento hay muchos que estamos acá, conectados, ¿cierto? Aquí, pero realmente no estamos aquí, estamos en otro lugar y el Señor lo ve. Pero hoy el Señor nos dice, reconoce que te equivocaste y ven a mí en arrepentimiento, en fe. Por eso Cristo vino por nosotros. ¿Ya? Podemos venir, y aquellos quizás que han endurecido su corazón una y otra y otra y otra vez, Dios le está dando otra oportunidad de venir a Cristo porque no sabemos lo que va a pasar mañana. No tenemos nuestra vida asegurada. No sabemos. Nada de lo que tenemos en nuestras manos asegura nuestro futuro. Sino que Cristo es la roca firme. En Él está una esperanza firme. ¿Ya? Una esperanza segura. Y Él nos dice que va a volver. Y Él nos dice que van a haber dificultades. No dice que va a arreglarlos todo y que no va a pasar nada. No. No nos dice que nos va a llegar a abundar de bienes materiales. El que tentó a Jesús en el desierto, prometió todas esas cosas. Prometió fama, poder. Él fue el que prometió esas cosas, prosperidad material. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Eso no lo dijo Jesús. El Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Va a haber persecución, va a haber momentos, pero es un momento de espera en el cual van a haber situaciones. Pero la única forma en la cual te puedes mantener en pie hasta que yo vuelva es estar aferrado a mí, mediante mi palabra, mediante la oración. Pero no de cualquier forma. Dios no anda al lote. Por eso dice que la forma de acercarnos a Él es con un corazón contrito y humillado. Todo aquel que está con un corazón contrito y humillado en este momento, que fue tocado por la gracia del Señor, ¿cierto? Porque esta palabra que es viva, es eficaz, penetra hasta lo profundo. Bueno, no haga oídos sordos, sino que pidámosle perdón. Pidámosle que nos limpie. Pídele tú, si no tienes una relación con el Señor, que obre en ti para que puedas disfrutar de esta comunión con Él. Porque nosotros podemos testificar que el Señor es bueno, que es maravilloso. ¿Ven? Entonces, la verdadera oración nace de la humildad. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar acá. No quiere que descansemos en nuestras obras. No quiere que descansemos en nuestras propias justicias y menospreciemos a los demás. En ninguna manera. Dios ve los corazones. ¿Ya? Dice aquí Pablo Hoff, el fariseo que ora en el templo ilustra el espíritu de la oración que nos sube más arriba del cielo raso. Hay muchos que pueden estar ahí en la iglesia, en el lugar de reunión, orando, orando, orando. Pero esa oración no pasa del techo. La única oración que llega al trono de Dios nace de la humildad. Nace reconociendo mi posición delante de Dios. Nace en la dependencia. Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Mira, aquí estoy. Quizás a mis ojos soy material perdido, Señor. No tengo arreglo. Pero para Dios no hay nada imposible. Si confiamos en nosotros, estamos fritos. Pero en las manos del hermano, Él va a hacer cosas maravillosas. Entonces, la oración no consiste en estar presentando delante de Él todos mis logros, todos mis méritos, mi currículum, Señor, yo. No. Sino que necesitamos orar más como el publicano. Reconocer que necesito la misericordia de Dios. No solo un día, sino que cada día. Cada día necesitamos de la misericordia de Dios, porque cada día caemos, hermano. Y ahí, no, yo no caigo en orgullo. Y bueno, ya está cayendo, porque el Señor dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. El Señor nos ayude. No permitamos, hermanos, que el orgullo nos impida, ¿cierto?, reconocer nuestra necesidad de Dios. Así que le doy